Bienvenidos a Entrevista Ágora Surcolombiana, es el espacio de la Universidad Surcolombiana donde construye un diálogo con la comunidad académica de la universidad y de las otras instituciones académicas del país y del mundo. Hoy contamos con la presencia del profesor Mario Alberto Parra, psicólogo y PhD, quien nos está acompañando aquí por estos días, participando del segundo seminario de gestión de proyectos de investigación en el área de las neurociencias y la psicofisiología. Profesor, bienvenido aquí a la Universidad Surcolombiana y a este espacio de Entrevista Ágora Surcolombiana. Muchas gracias, Fernando. Bueno, participó con dos conferencias. El día martes hizo una conferencia llamada Abordajes Biopsicosocial de la Violencia, Nuevos Paradigmas Neurocognitivos, y la otra fue la del Mapeando la Cognición a lo largo del curso de la enfermedad del Alzheimer. Sí, señor. ¿Cómo estuvo el desarrollo de esas conferencias, profesor? Bueno, una conferencia ya se dio, la otra es hoy. Está. Las dos no se han dado aún. Una va a suceder después de esta entrevista, de hecho. Listo. Entonces vamos a datear algo de lo que va a ser. Ya. Sí. Ayer hablamos del Alzheimer. La conferencia de ayer fue sobre el tema del Alzheimer, donde acudió una representación muy diría yo, bonita de la comunidad estudiantil, docente, etcétera. Hubo bastantes participantes y lo que discutimos fueron temas actualizados en relación a la detección temprana. Todo el mundo sabe que es una enfermedad que está afectando el mundo y nadie escapa, ¿no? Afecta al mundo desarrollado, al mundo en vía de desarrollo y está asociada a la vejez, un fenómeno que está creciendo continuamente a nivel global y que está afectando a la población mundial de una forma pareja. Estuvimos compartiendo sobre unas 2 horas sobre desarrollos recientes que se están avanzando en el mundo para tratar de detectar tempranamente individuos que tienen un alto riesgo de padecer esta enfermedad, porque la perspectiva mundial es tratar de prevenirla. En este momento no hay cura, pero los esfuerzos que se están haciendo internacionalmente van encaminados a buscar formas de tratamiento que puedan detener el progreso de la enfermedad y evitar el desarrollo de demencia. Nuestra área no es el desarrollo de medicamentos, es el desarrollo de técnicas o métodos de detección. Y eso fue lo que hablamos ayer. ¿A dónde estamos hoy en el escenario mundial? ¿Qué hemos contribuido en términos de detectar las primeras manifestaciones de la enfermedad? De manera que cuando llegue una cura, estas puedan ser tratadas eficientemente y evitar el curso progresivo que lleva a la muerte aproximadamente en unos 10 a 15 años, si no se toma una decisión terapéutica. ¿Y parte de esos tratamientos tienen que ver con la persona y también con el entorno? Los tratamientos curativos siempre involucrarían al individuo, pero es una muy buena pregunta porque no hay en este momento tratamiento curativo, de manera que las medidas paliativas que se toman en este momento involucran al paciente y al entorno, porque todo el mundo sabe que esta enfermedad se le ha llamado la enfermedad de la familia, es la enfermedad de la sociedad. No es secreto para nadie que los individuos afectados, todo el entorno alrededor de él se torna un entorno difícil, porque a veces los pacientes, los familiares de los pacientes tienen que dejar de trabajar para cuidarlos, tienen que someterse a cambios de vida importantes para poder dedicar el tiempo que requieren sus familiares afectados para su cuidado. De manera que es una muy buena pregunta, porque en este momento las medidas paliativas que se toman van encaminadas a ayudar no solo al paciente a tratar de enlentecer el proceso, sino al familiar y al cuidador a enseñarlo a cómo mejor manejar al paciente a medida que progresa por los distintos estadios de la enfermedad. Profesor, mencionó usted que países en vías de desarrollo, es decir, esta enfermedad tiene una mayor presencia, mayor desarrollo en países que están en esa línea, o general. Los estudios epidemiológicos recientes demuestran que la enfermedad afecta a la población mundial de una manera muy similar. Si miramos, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad en países del primer mundo y en países latinoamericanos es muy parecida, lo que indica que desde que los individuos vivan suficientemente, digamos más de 60, 65 años de edad, la probabilidad de padecer la enfermedad es similar.
Sin embargo, las predicciones futuras son las que difieren entre países desarrollados y subdesarrollados, siendo los países subdesarrollados los que más afectados van a estar en un futuro, hablo de unos 25 a 50 años. El crecimiento de este problema en los países de medio y bajo ingreso va a ser mucho más rápido que el crecimiento en los países desarrollados. Y hay una serie de factores asociados a esa estadística, uno de los cuales es, bueno, pues el crecimiento de la población adulta mayor. O sea, nosotros tenemos poblaciones supremamente grandes, nuestra población está envejeciendo, las tasas de natalidad van cayendo, los individuos duran más y la demografía mundial se invierte. O sea, va a haber un momento que va a haber más adultos mayores que jóvenes y niños. Y ese fenómeno parece va a ser mucho más acentuado en países latinoamericanos. Eso además, y hablo de latinoamericanos y de no solamente, sino países en vías de desarrollo. También se asocia al incremento en la calidad de los servicios de salud, porque eso va aumentando progresivamente y con mayor asistencia médica, mayor expectativa de vida. Eso va pasando acá. O sea, todos estos factores han llevado a predecir, estos son simplemente predicciones, que el problema nos va a afectar a nosotros en Latinoamérica mucho más que lo que va a afectar al mundo desarrollado. ¿Qué relación hay entre los factores biológicos y los sociales para que esta enfermedad se manifieste? Como mecanismo causal no podemos decir que haya factores sociales o factores biológicos que causen la enfermedad, pero sí podemos decir que hay factores de riesgo, no son causas, pero confieren un riesgo. Por ejemplo, desde lo social, se sabe que los individuos que se mantienen en vida social activa rica, que establecen redes sociales, que son activos y participativos en la comunidad, que continuamente se exponen a un desafío intelectual de cualquier orden, tienen mayor protección nerviosa para cuando sufren la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que son capaces de tolerar la enfermedad con mayor efectividad, vivir independiente por mayor tiempo que aquellos individuos que han llevado una vida social aislada, que no tienen muchos amigos, que no salen, que no leen la prensa, que tienen una actividad intelectual muy reducida. Desde lo biológico, se sabe también que hay factores de protección, estilos de vida saludables. Por ejemplo, individuos que practican ejercicio, que tienen hábitos dietéticos saludables, que tienen un estilo de vida para el manejo del estrés, mecanismos de adaptación social más efectivos, también tienen mayor protección, o sea, son menos propensos a sufrir el devastante impacto que la enfermedad tiene en comparación con aquellos que sufren de un número de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Estos individuos tienden a sufrir más y en ocasiones durar mucho menos una vez que la enfermedad comienza. Entonces, a pesar de que no se puede decir son factores causales, sí se sabe que son factores de protección, factores que confieren una protección y ciertamente reducen el impacto devastante que la enfermedad produce. En ese panorama que usted dibuja, profesor, ¿hay una tendencia progresiva o que se mantiene del desarrollo de la enfermedad? ¿Cómo está esa tendencia? La enfermedad, hoy hemos tenido en estos días, en el marco de este trabajo, hemos estado refrescando nuestra memoria, por ejemplo, de cómo este problema se convirtió en un problema de investigación para el Huila en particular, hace ya casi 15 años, cuando lanzamos nuestro grupo de memoria acá y empezamos a caracterizar la enfermedad, había muy poco conocimiento de qué era la enfermedad, de cómo se diagnosticaba. Hicimos los primeros estudios y empezamos a detectar que en el Neiva, en Huila, el problema de la demencia era tan parecido a lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Empezamos a mirar el curso progresivo de la enfermedad, o sea, es una enfermedad que una vez que comienza, progresa a través de distintos estadios. En la etapa más temprana, el individuo se queja de problemas de memoria y luego empieza a progresar hasta que se hace cada vez menos capaz de funcionar de manera independiente. Ya los olvidos son tan importantes que necesita apoyo continuo de las familias. No es una enfermedad estática, es una enfermedad progresiva que avanza a lo largo de los años y obviamente atendiendo al cuidado que el individuo tiene. Un individuo que tiene un buen cuidado, apoyo familiar, apoyo social, puede tolerar y durar mucho más que individuos que tienen un ambiente, un entorno social, familiar negativo. Yo me imagino que un aspecto favorable para quien padece esta enfermedad es no tratarlo como enfermo.
Exacto, y de hecho hay campañas mundiales que tratan de hacer esto mismo que tú mencionas, Fernando, que es eliminar estigmas, porque siempre están estos estigmas asociados bueno, ya eres un demente, ya no vales nada, ya eres un individuo. Hay individuos incluso que tienen miedo de recibir un diagnóstico porque temen que su familia, la sociedad los rechace, porque ya estos individuos son inútiles, no sirven para nada. Por el contrario, como bien señalas, la tendencia viene dada a darle al individuo autoestima, a decirle al individuo que esto es el comienzo de algo nuevo, no el fin de las cosas, y que ese comienzo de algo nuevo tiene mecanismos, tiene estrategia, tiene formas de poderse tolerar y transitar por esta etapa triste de la vida, porque realmente es una enfermedad devastante, con el menor impacto posible para él y su familiar. Profesor, lo voy a invitar a unos mensajes institucionales y ahora en el segundo y último corte pues abordamos el otro tema de la conferencia que va a desarrollar. Con mucho gusto. A ustedes los invitamos que vean estos anuncios institucionales y ya regresamos en el siguiente corte. Bueno, regresemos a este diálogo conversatorio con el profesor Mario Alberto Parra, cubano, ¿no? Por el acento, ya. No es un juego de estigma, es por el acento. Puramente. Y ahora está actualmente profesor asistente en el Reino Unido, en Edimburgo. Sí. Bueno. Y allá que el mismo cuento, como dicen. Sí, básicamente desde el Reino Unido, en Edimburgo, Escocia, hemos comenzado toda esta línea de trabajo. Yo, obviamente, con mi origen latinoamericano, he tratado siempre de buscar las formas de crear un puente donde el conocimiento fluya a través del océano en las dos direcciones, o sea, que podamos traer a Latinoamérica los desarrollos que se van generando y que a la vez creemos para nuestros jóvenes y más avanzados investigadores la oportunidad de interactuar con los escenarios de allá también. Pero el problema, por ejemplo, desde esa perspectiva, una de mis tareas ha sido precisamente establecer redes de colaboración internacional y tratar de conectar laboratorios que puedan tener interés o que tengan interés en asumir estos retos sociales, sobre todo, por ejemplo, en el caso que hablábamos anteriormente del diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Ya. Profesor, ahora sobre la conferencia siguiente en la que va a participar en este segundo seminario de gestión de proyectos de investigación en el área de las neurociencias y la psicofisiología. Abordaje biopsicosocial de la violencia, nuevos paradigmas neurocognitivos. Bueno, cada uno, cuando abordamos el tema de la violencia en el país, ahora que estamos viviendo una coyuntura, un momento de decisión del país de tener una capacidad de dejar a un lado una historia de 50 años de violencia con un actor, porque otros factores de violencia pues aún se mantienen, pero pues la idea es que la sociedad pues empiece a elaborar una conciencia de la necesidad de hacer a un lado. ¿Cómo va a ser ese abordaje de esta conferencia? Bueno, es otro tema, ¿cierto? Completamente distinto, pero relacionado en términos de las neurociencias. Esto es un mensaje del papel que las neurociencias están teniendo en resolver problemas sociales inminentes, problemas sociales de relevancia a nivel internacional. Y en este tema, que es otro tema en los cuales venimos trabajando ya hace varios años en Colombia, el tema de los mecanismos biológicos de las conductas
conductas violentas, los mecanismos que llevan a un individuo a estas conductas maladaptativas sociales. Este tema se enfoca en este campo y, como bien señalas, en los últimos años hemos venido tratando de apoyar desde esta posición de las neurociencias el proceso de tránsito de paz. ¿Y cómo lo hacemos? Tratando de poner a las neurociencias al servicio de estos programas nacionales de gobiernos, como los programas de reinserción, etcétera, ofreciendo evidencia que puede informar acerca de la característica de los individuos que entran en este programa. ¿Qué característica? Por ejemplo, en la violencia de forma crónica, un individuo expuesto crónicamente a la violencia o a condiciones sociales negativas, experimenta unos estímulos que de cierta forma alteran el mecanismo cerebral. No es lo mismo un individuo que está en un ambiente armónico, pacífico, de estimulación positiva, a un individuo que se debate entre la vida y la muerte. Su sistema nervioso opera bajo mecanismos sociales adaptativos completamente distintos. Uno de los temas que hemos estado investigando es hasta qué punto esos mecanismos sociales de supervivencia se implementan biológicamente. ¿Es algo simple y llanamente estratégico que el individuo adopta para sobrevivir, o el cerebro, una vez repetitivamente expuesto a esta experiencia, lo implementa biológicamente? Y eso es importante porque si la violencia se implementa biológicamente, hay que tenerlo en consideración para reinsertar ese individuo a la sociedad, porque tratar de reinsertar a ese individuo no solamente va a consistir en darle consejo y apoyo social, tiene que consistir en tratar de restaurar su biología nerviosa para llevarla a un nivel que pueda él asimilar nuevamente las claves sociales, interpretar la comunidad como lo hizo alguna vez o como lo hace un individuo normal. Entonces, esto es lo que llamamos biopsicosocial, es la interacción de factores biológicos, dígase la estructura y arquitectura del cerebro alterado por esta experiencia negativa, y lo social, o sea, donde el individuo se debate y donde tiene que ejecutar esas funciones diarias que de cierta manera ha perdido la posibilidad de hacer. Esta conferencia presenta una serie de trabajos que hemos realizado en Colombia en excombatientes que han entrado en el programa de reinserción, donde hemos demostrado que existen formas de optimizar la selección de los individuos y la evaluación del éxito de la reinserción social. Profesor, voy a aprovechar este tema para a ver si en su respuesta me permite como comprender cierto proceso que hemos vivido todos los colombianos con el caso de la violencia aquí en nuestro país. Estamos en un momento en que un grupo armado que estuvo ligado a procesos de violencia decide desarmarse, ¿sí?, de sus actividades violentas para incorporarse a dinámicas de construcción colectiva de un mejor país, sin que eso derive que desaparezcan los problemas o los conflictos, porque van a seguir siendo. Pero encontramos a un sector de la población de colombianos, algunos colombianos, que no se han desarmado mentalmente y como que eso que usted plantea, incorporaron la violencia no como generadora, sino como receptora, y pareciera no querer salir de ahí, como que lo han asimilado. ¿Cómo comprender eso que estamos viviendo aquí en Colombia? Es un proceso de culturización, es un proceso porque todo cambio implica, todo progreso implica cambios, implica replanteamientos, reformulaciones y aceptación y tolerancia. El componente social de este paradigma, de estos nuevos paradigmas, específicamente se enfoca en esto, en la capacidad que tiene el individuo de readaptarse socialmente, pero en la capacidad que tiene la sociedad de darle la bienvenida y acoger a ese individuo. Porque imagínense que nosotros estamos tratando de restaurar la biología para devolver un individuo de una manera adaptativa normal a la sociedad, pero la sociedad no le da la bienvenida a ese individuo. Quiere decir que el entorno social, puede ser a nivel familiar, comunitario o cualquier otro nivel, no acoge al individuo de una manera adecuada. No vamos a poder encontrar un vehículo que nos propicie la armonía de estos tres elementos biopsicosocial, y por lo tanto la reinserción puede no tener el éxito que pudiera tener en un individuo que tiene una acogida positiva, que recibe ese apoyo, que es un complemento fundamental para el manejo de todas estas alteraciones a las cuales el individuo se ha expuesto durante los años de su experiencia violenta, digamos. Entonces yo creo que hay muchos actores, hay muchos protagonistas, como llamamos, en este proceso, y el trabajo que vienen haciendo las agencias, etcétera, es fundamental, pero sin un apoyo más integral, comunitario, familiar, etcétera, estos programas quizás no tengan la efectividad que debe tener. Aquí hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos
exguerrilleros. Y hay algo que en el diálogo pues curioso, dice, bueno, nosotros estuvimos inmersos en la confrontación armada con el enemigo que nunca lo fue porque venimos de la misma, tenemos el mismo origen y las mismas condiciones y casi que pelean por las mismas causas, por algo mejor. Dice, ahora que está en un proceso de reinserción, dice, nos comentaba uno de ellos, pues estamos sorprendidos de ver cómo pues el ciudadano que siempre estuvo ahí todo estresado, todo preocupado, todo desesperanzado, dijo, y nosotros en medio de la confrontación de alguna u otra manera teníamos cierta tranquilidad, pues sí, cierto riesgo, pues por los efectos de la confrontación, de pronto morir y todo, pero ahora que hemos decidido reincorporarnos nos encontramos con este panorama y preocupa de alguna u otra manera. ¿Cómo entender eso? Bueno, es parte del proceso de la construcción de los tejidos sociales, o sea, ha habido muchos, lo que llamamos actores del conflicto, nadie escapa, no solamente aquellos individuos que han decidido tomar las armas y embarcarse en estas acciones, sino aquellos que no lo han hecho, pero han quedado en la sociedad tratando de funcionar de una manera normal, o sea, hay diferentes niveles de estrés. Por ejemplo, una línea de trabajo que este proyecto aborda es esta pregunta que acabo de hacer de la implementación biológica de la violencia se generaliza no solo al individuo que practica la violencia, sino al que la recibe también. Y una pregunta que hemos estado haciendo es, ¿qué nivel de exposición se requiere? ¿Cuál es el mínimo nivel de exposición que se requiere para que estos mecanismos que acabo de mencionar se implementen en el cerebro? Hay que estar directamente con las armas o simple y llanamente estar expuesto de una manera habitual al conflicto armado puede ser suficiente para inducir estos cambios. Y la evidencia que hemos ido observando en individuos que viven en zonas de alto conflicto comparado con individuos que viven en zonas de tranquilidad, comparado con individuos que están directamente en la acción, es que hay una implicación para todos. O sea, individuos que reciben, aunque aún de manera indirecta, esta violencia, muestran cambios también. Eso si lo usamos como evidencia, podemos interpretar quizás porque estos individuos muestran estas características o los mismos excombatientes ya desmovilizados observan a los individuos con estas características porque ellos también son actores. Desde otra posición, están recibiendo una experiencia negativa y su cerebro la está procesando. No usan los mismos mecanismos que usan los excombatientes, pero tienen otros mecanismos como llamamos, de acoplamiento social, que pueden ser vistos como anómalos desde estos actores que vienen regresando. Y para poder lograr armar o rearmar ese tejido social de forma exitosa, todos estos actores tienen que ser abordados desde sus distintos ejes. Bueno, profesor, se nos agotó el tiempo, pero interesante esta conversación, este diálogo. Y pues en otra oportunidad, pues si puede venir y acompañarnos para hablar de profundizar sobre estos temas, los avances en materia de los dos temas que abordamos o de otros que puedan surgir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Nos veremos en un próximo programa de Entrevistas Ágora Surcolombiana.